Pero bueno, ahora ya, sin más, si les parece, nos metemos en uno de los temas de la semana, ¿no? Ustedes recordarán, venimos hablando hace ya varios días, este hecho que ocurrió en las canteras del Parque Rodó el pasado viernes por la madrugada, en el marco de estas picadas clandestinas, con una posterior balacera que dejan como saldo a un niño de 12 años muerto, un niño acribillado, y la principal hipótesis de la policía es que ¿qué hay detrás de la muerte de este nene? Bueno, hay ajustes de cuenta, ¿no? Entre bandas narco y principalmente esta riña que se da, que nace en Villa Española, en el barrio Villa Española. Pero bueno, para hablar de todo esto, pero sobre todo para bajar a tierra este mapa de Montevideo, dónde están estas bandas criminales, recibimos en la mesa de Enclave País a Agustín Carballo, periodista de policiales y de judiciales también del diario El País. Bienvenido, Agus, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Buen día, Faustina, Joaquín y toda la gente que nos está mirando del otro lado. Bueno, para bajar un poco a tierra, como bien tú decías, ¿no? Dale, contanos. ¿De qué se trata este relevamiento? Bien, primero es importante entender que estamos hablando de bandas de distinto calibre según el barrio también y según la trayectoria que tenga cada una. Por ejemplo, de las más conocidas está el conflicto en Cerro Norte, que tenemos, ya lo explicaremos más adelante, ¿no? Sí. Pero hay bandas que ya se nos vienen a la cabeza todos, lo mismo en Villa Española. Y después hay bandas que capaz los vecinos perciben todo el tiempo balaceras, amenazas, robos, porque hay bandas que se dedican a todo tipo de delitos, pero que para la policía están en varios escalafones más abajo en lo que refiere a... ¿Cuántas son más o menos? ¿Qué cantidad de bandas estamos hablando? ¿Qué se sabe? En 2023 fue que se dio la cifra pública por parte del Ministerio del Interior. Estaba Heber en el Ministerio, exactamente, ¿no? Que eran, si no me equivoco, unas 49 bandas. De ahí en más ha ido fluctuando, obviamente, bandas que se han desarticulado, bandas que se han reorganizado, porque eso también vamos a hablar. Hay grupos que son células de otras bandas que de repente se les vuelven en contra. Porque van muriendo o van cayendo en prisión, exacto, ¿no? Lo que nos explicaban fuentes policiales es que justamente eso, encarcelar al líder, tenemos en Uruguay preso a Luis Fernando Fernández Albín, Betito Suárez, también sus hermanos Loli Suárez y Ricardito Cáceres, o sea, todo eso ha llevado a un liderazgo desde la prisión o a una reorganización interna. Un segundo líder que nace a partir de eso. Un segundo líder o mandos medios que intentan disputar ese liderazgo y ahí se divide en dos, ¿no? Ahí está. Agus, preparamos además un interactivo para que nos vaya acompañando este mapa. Si les parece, vamos a verlo. Lo primero que tenemos en el interactivo, a ver si lo podemos poner en pantalla, es el mapa de todo Montevideo. Ahí está, ¿no? Exacto. ¿Qué estamos viendo en este primer mapa? Bien, lo que estamos viendo, como decía, es importante destacar que los barrios que no están marcados no es que no haya presencia de bandas. Ahí está. O tampoco significa que las bandas de las que vamos a hablar, por ejemplo, eso, digamos, por decir de las más conocidas, ¿no? Los Suárez en Cerro Norte, no significa que estén limitados a ese territorio, sino que, bueno, se reconoce que tienen bases, por decirlo de alguna forma. Claro, los límites son muy difusos. Son muy difusos, de repente, así como te digo, Cerro Norte, también hay bandas incluso más chicas que se pueden mover en La Paloma, Maracaná, Santa Catalina, o sea, barrios cercanos, o incluso pueden estar intentando incursionar en barrios más lejanos, pero bueno. Claro, ahí está. Además, una aclaración, ¿no? Acá lo que hicimos fue llevar entonces este relevamiento a Agustín, que no quiere decir que estén todas las bandas, puede haber otras bandas más pequeñas que no aparezcan acá, a los barrios, pero son los barrios marcados por el Instituto Nacional de Estadística, por el INE. Por tanto, hay veces que estas bandas se ubican en territorios también más pequeños que no ocupan todo el barrio entero, digamos. Acá están pintados los barrios marcados, pero bueno, vamos a ir bajando y vamos a ir viendo caso a caso, zona a zona, qué pasa. Acá estamos viendo Las Acacias, en el barrio Marconi. Marconi en el barrio Las Acacias. ¿Qué ocurre ahí, Agus? ¿Cuál es la situación? Bueno, es uno de los barrios que ya en los últimos años ha tenido lamentablemente renombre por los conflictos entre grupos criminales. Uno de ellos es el de los Bartolo. Estamos hablando de una familia más que nada, aunque luego se van aliando otras personas, pero nace un núcleo familiar liderado por un hombre apodado Tato. Tato Bartolo tiene varios antecedentes. ¿Bartolo es el apellido? Sí, Bartolo es el apellido, bien, exactamente. Que ya hace más de un año, si no me equivoco, le matan a un hijo menor de edad, tenía 13 años, y todo esto se da en el marco del conflicto entre bandas. Pero volviendo a los Bartolo, se trata de una banda que ya tiene más de una década en el barrio, que en su momento supo tener el control prácticamente total, que incluso le llegó a hacer frente a los Suárez del Cerro, cuando los Suárez intentaron ampliar, digamos, su territorio, su dominio territorial, pero luego empezaron a debilitarse.
Este hombre, Tato Bartolo, como les digo, cayó preso. Otros integrantes empezaron a morir producto de estos enfrentamientos. Y ahí es como digo, empezó a bajar un poco la presión de los Bartolo, que dio lugar a la incursión de otras bandas. Y ahí también teníamos los del Garage, ¿son los mismos? Sí, esa es una banda mucho más chica, digamos, que la policía ahora ya prácticamente la da por desarticulada. Se le dice los del Garage porque eran conocidos por tener justamente un garage en el que recibían autos robados y bueno, después obviamente se dedicaban a la comercialización de droga. Porque el principal negocio, a ver, de todas estas es la droga, ¿no? Pero puede haber otros. Sí, claro. Hay bandas que se dedican exclusivamente al negocio del narcomenudeo, por decirlo de alguna forma. Otras ya vamos a hablar, narcotráfico a nivel internacional, pero estas narcomenudeo. A partir de 3 bocas de drogas que la policía, ¿no? En el caso del informe de Heber, sí, era a partir de 3 bocas de droga. Eso ya es una banda que se dedica al narcomenudeo. Exactamente. Entonces lo del Garage eran una banda que empezó a surgir, pero desde los Bartolo obviamente se los repelió totalmente y por parte de la policía también se los atacó, entonces se los da por desarticulados. Hay bandas un poco más grandes también que la policía está empezando a investigar en este barrio, pero bueno, serían bandas con bases en otros lugares que ya vamos a hablar. Bien, vayamos a ver entonces qué pasa por allí, por el Cerro y La Paloma, con Cerro Norte y también La Paloma. Es una zona caliente de Montevideo, ¿no? Exacto. ¿Es la más caliente capaz? Es de las más calientes. Como todo en este mundo criminal, hay rachas. Obvio. Como decíamos, los principales líderes de estas bandas están presos o fueron muy debilitados por asesinatos. Igual el que estén presos no significa que no sigan operando, ¿no? Y dando órdenes. Exactamente. Es más, hace algunos días se logró la condena de Ricardito Cáceres, que es el medio hermano de Betito Suárez, quizás. Ahí está, ahí tenemos a los Suárez con Betito Suárez a la cabeza. Exacto, tenemos ahí a los Suárez con Beto Suárez a la cabeza, que también ahora se encuentra en prisión preventiva. Después tenemos aliados a ellos, los del Ricardito, que son los de su medio hermano, que como decía, con respecto a lo que mencionaba Joaquín, Ricardito, tras las rejas, la investigación llegó a saber que manejaba bocas de droga incluso por videollamada. O sea, él tenía un celular a través del cual controlaba cámaras de las bocas, digamos. Impresionante. ¿No? ¿Y los Albín? Y los Fernández, sí, los Fernández Albín, nada más y nada menos. Estamos hablando de uno de los principales líderes que tomó renombre en los últimos meses, que fue detenido en Argentina tras un operativo, extraditado a Uruguay, y hoy se encuentra en el sector de máxima seguridad, podríamos decir. Se creó incluso cuando él llegó, se estaba creando un nuevo régimen de reclusión para este tipo de delincuentes y se lo alojó a Fernández Albín ahí. Ahí está. Y después tenemos otras dos bandas, los Chinepe y Baraisi. Exactamente. Son de menor escalafón. Sí, de menor escalafón, sobre todo los Chinepes se mueven más también en La Paloma, Santa Catalina. Es una banda de menor porte, sí ha sido protagonista de homicidios, de diferentes tipos de episodios violentos, pero se ha visto muy debilitada por, como les decía, asesinatos. Por ejemplo, para que veamos la magnitud, uno de los hermanos, por decirlo de alguna forma, Chinepe, fue objetivo de un ataque, terminó ese ataque en un triple homicidio, incluso con un auto prendido fuego, y irónicamente Chinepe es el único que sale ileso de ese ataque, pero luego fue también producto de balaceras, familiares fallecidos. Y bueno, los Baraisi también eran una familia más pequeña, a la que principalmente vinculan con homicidios, no tanto con droga, sí a los episodios violentos. ¿Qué pasa en Santa Catalina, Agus? A ver si ahí podemos ver. Tenemos a los Moroto y se investiga a otra familia también. Exactamente. Antes, un pequeño paréntesis de pasar a Santa Catalina, en Cerro Norte están nada más y nada menos que los Colorados también. Ahí está, nos lo salteamos. Que, bueno, banda grande. Es una banda grande que puede estar teniendo apoyo incluso internacional para hacer frente a semejantes bandas como son los Suárez y los Fernández Albín. A ellos les matan, por decirlo de alguna forma, a El Colorado, que es el que le da nombre a la banda, que es César Abelardo Jiménez, era su nombre. Lo matan al costado de Ruta 1 ya hace un tiempo, y a partir de ahí quedan al mando sus hijos. Algunos ya con múltiples heridas de bala en su cuerpo, ya no sabría decirte ni siquiera cuántas. Y otro de ellos, que es Joel Matos, que es al que le matan un hijo de 1 año, días antes de las elecciones de 2024. Ah, sí. Le matan un hijo en uno de los pasillos de Cerro Norte
y después es víctima de un ataque también renombrado en la Rambla del Buceo. Exactamente. Ah. Por allí por Luis Alberto Herrera. Exacto. Una tarde de domingo, creo que era. Sí, y bueno, todo esto se enmarcaba, ¿no?, en este conflicto con las otras bandas. Esos son los episodios cuando llegan, digamos, bajan hacia el sur, llegan a las zonas costeras y donde la sociedad en su conjunto empieza, bueno, a mirar este tema, ¿no? Sí, Que es exactamente. un problema con el que lidian a diario todos los vecinos de todos estos Sí, barrios. eso es interesante, ¿no? ¿Qué pasa con la gente de los barrios, no? Porque ante estas situaciones muchas veces no quieren denunciar tampoco. No, claro. Sin lugar a dudas que en todos estos barrios hay gente, como siempre nos aclaran, cuando vamos, Claro. vamos al barrio Trabajadora. a trabajar, nos dicen, hay mucha gente trabajadora y es verdad. Pasa que muchas veces, lamentablemente, este tipo de hechos son los que terminan acaparando la atención, pero los vecinos nos dicen, y pasó en Villa Española ya hace años, o sea, se empiezan a evitar ciertas calles. Ómnibus, en el caso de Villa Española, llegaron a desviar sus recorridos. Sí, o ambulancias que no quieren entrar. Ambulancias, servicios que se ven suspendidos por momentos, como la recolección de residuos, el mantenimiento de los espacios públicos, que bueno, eso se está intentando controlar obviamente por parte de las autoridades, pero los vecinos de primera mano lo comentan, y que a veces a determinadas horas ya no salen al almacén por miedo a veces no a ser víctimas directas de un ataque, pero sí, como ya hemos visto, Una bala perdida. ataques dirigidos a una persona, alguien justo estaba lavando el auto, pasando por ahí, y también se termina siendo víctima de la situación. Sí. Y en medio de todo esto, nenes que siguen yendo a la escuela, gente que sigue yendo a trabajar, debe ser realmente muy complicado. Pero si te parece, vamos a ver qué pasa entonces Bien. en el oeste, en Santa Catalina y Casabó. ¿Cuál es la situación allí? Ahí lo que tenemos es una de las bandas principales, que es Los Calidad, que ya hace un par de años, perdón, a veces vuelvo para atrás porque No, es está parte bien. también Sí, para la entender el cronología. recorrido que han tenido estos grupos. Los Calidad en Casabó supieron tener un dominio territorial aliados con los Colorados del Cerro Norte. Exacto. Supieron tener dominio territorial también. Personas a prisión hicieron que se debilite. A partir de ahí se empezaron a abrir ciertas células, pero se mantuvieron. Hace poco se logró la condena de un hombre apodado El Fisura, que era uno de los que manejaba la mayor cantidad de bocas de Los Calidad, pero según me comentan, tienen un alto poder de fuego. Sorprende, debido al rearmado que tuvieron que tener, sorprende el alto poder de fuego de esta banda, y mantiene, como digo, una alianza con los Colorados que es muy importante, ¿no? Ahí está. Si nos vamos a La Teja, tenemos a los Rocha y los Ávila, que la policía ya da por desarticuladas estas bandas, ¿no? Sí, ahí se trata de personas vinculadas también, siempre hay vínculos, ¿no? Por eso Sí. decíamos que no hay límites rígidos, sino que hay bandas que a veces se alían con otras. ¿Y este vínculo, sabés por qué se da? ¿Se da por el narcomenudeo, por el tráfico de drogas o se da por cuestiones familiares o...? Bueno, a veces lo que pasa, no en todos los casos, ¿no? Pero ocurre que una banda criminal quiere incursionar en otro barrio Claro. y hay diferentes metodologías. Una de las metodologías es llevo a los tiros, por decirlo directamente. Otra metodología es negocio con los que están allí, si quieren trabajar para mí, sobre todo las bandas grandes, ¿no? Si quieren trabajar para esta banda, todo bien, los incorporamos. Ahí está. Si no, bueno, empiezan las disputas. Claro. Vayámonos al este, bueno, y uno de los barrios más calientes y que sin dudas tiene a este último conflicto en agenda, tiene que ver con Villa Española, ¿no? ¿Cuál es la situación ahí? Acá pasa algo curioso, que hablamos de nuevo de los Albín y los Suárez, que no son los mismos. Sí, es importante destacarlo porque da la casualidad de que tanto en Cerro Norte como en Villa Española hay Albín y hay Suárez, son familias distintas en realidad. Eso no quita que puedan tener vínculos comerciales por momentos, pero son familias distintas. Estamos hablando de una triple alianza, por decirlo de alguna forma, entre los Albín, o también llamados los del Bicho, son una misma banda. Los del Bicho porque había una persona llamada, apodada Bicho Albín, que es el que empieza a crear esta banda también hace más de 10 años. Después estamos hablando de los Puglia, que mantienen esa alianza también con el correr del tiempo, que actualmente, como los Albín o están muertos o están presos en su mayoría, son como el brazo ejecutor. Que, Y los- perdón, de los Puglia, el chiquilín que mataron, el nene que mataron, tenía que ver con esta familia, ¿verdad? Sí, era el nieto del líder de la banda. También hay un adolescente de 14 años que es hijo de este líder, que está herido, fue herido de bala, pero sobrevivió. Y bueno, otros Herido familiares. de bala ese día en las canteras. El día de las canteras, exactamente. En un momento se había hablado de que el tema de las canteras tenía que ver con el quíntuple homicidio ocurrido en Villa García. ¿Después eso se desestimó? No, hay una precisión importante que hacer en este tema, que es porque todo se tomó desde el principio como una cadena de hechos. Si vamos
exactamente 2 semanas atrás de lo de las canteras, ocurrió un quíntuple homicidio en el barrio El Monarca, que ahora ya vamos a pasar por ahí rápidamente. Como parte de este conflicto que mencionábamos recién entre los Albín, los Puglia y los Gali contra la familia Suárez de Villa Española, los Suárez se ven obligados a desplazarse hacia otros barrios de la periferia como son el Monarca. Entonces ahí se da un quíntuple homicidio que al principio se atribuyó a los Puglia, policialmente era la hipótesis que tenía más fuerza, pero con el tiempo empezó a virar un poco esta investigación, pero más allá de eso, que ya lo vamos a retomar, los Suárez, según la hipótesis policial, que ahora sí parece prácticamente confirmada, los Suárez salen en represalia contra los Puglia, y ese es el episodio que ocurre en las canteras del Parque Rodó. Ahí está, ahí está. Retomamos entonces, estábamos en Villa Española, decías, los Albín, los Puglia y los Gali, y además están los Suárez, que son otros Suárez. Ahí está, esos otros Suárez que se terminan viendo desplazados debido, hace poco salió la madre, digamos, de esta familia Suárez a decir me mataron 7 de 8 hijos, que ya es el saldo que va teniendo eso, más todas las otras personas aliadas. Ha habido múltiples homicidios, si nos fijamos, el hijo de Gustavo Albín, líder actual de los Albín, fue asesinado hace 2 años. Luego también antes habían asesinado a un hijo de los Suárez. Entonces esta modalidad hijo por hijo viene siendo práctica común en el mundo del narcotráfico en Uruguay ya hace un par de años. Ahí está. Agus, vamos a ver uno más porque ya nos estamos yendo de tiempo, pero la gente la puede ir a ver a la nota en web. Pero quiero que me cuentes un poquito cómo está el tema de Villa García y también es interesante ver qué pasa en Ciudad Vieja. Bien, en Ciudad Vieja, para decirlo rápidamente, la policía tiene conocimiento por estudios de inteligencia de que hubo redes de bocas de droga, sobre todo en el año pasado, hubo múltiples investigaciones, también operativos por balaceras en Cordón. Hay muchísimas cámaras de videovigilancia. Hay muchísimas cámaras, lo cual ayuda. Y una de las personas que venía manejando esto, que según me dicen era un sicario, por decirlo de alguna forma, de Fernández Albín del Cerro, y también tenía vínculos con Sebastián Marcet, fue atrapada esa persona después de una persecución mismo por aquí en el centro. En un caso que fue sonado porque fue una persecución con disparos, si no me equivoco fue por Avenida Uruguay, entonces había sido bastante sonada y esa persona fue detenida. Y cierro, Fabu, Joaquín, con esto me parece importante del barrio El Monarca. Sí, que es además, lo veíamos la semana pasada en las cifras de delitos, la zona operacional, la seccional que tuvo más homicidios en lo que va del año. Bueno, por eso, tanto la zona del Monarca, como todo Villa García, Punta de Rieles, La Chancha, es una zona muy dominada por una banda que responde a una persona apodada Tato, que no es el Tato Bartolo que hablamos al principio, ¿no? Se dan esas confusiones. Pero otra persona apodada Tato, que según, voy a leer un segundo, es una cita de el último juicio que tuvo el hoy ministro del Interior, Carlos Negro. Como fiscal. Como fiscal de homicidios. Era un juicio contra un sicario de la zona de La Chancha, Punta de Rieles. Se le terminan condenando por 4 homicidios, si no me equivoco. Y Carlos Negro decía, deme un segundo, perdón, que esta persona, el sicario, era empleado de una de las personas más peligrosas de Montevideo. Estamos en en referencia a este Tato. Entonces, como les decía, la hipótesis policial del quíntuple homicidio del Monarca, que al principio parecía atribuírsele a los Puglia por ese conflicto arrastrado de Villa Española, termina virando y termina poniendo a este hombre apodado Tato en el centro como una especie de defensa ante una incursión de una banda enemiga. Está buenísimo. Yo como lector tuyo, Agustín, te solicitaría para otro momento, para otro programa, entender un poco cómo se conectan todas estas bandas, todos estos mapas con el exterior, digamos, Total. ¿no? De dónde llega la droga, los grandes capos del continente que naturalmente usan Uruguay, como ya sabemos, de plataforma para luego exportar hacia Europa y demás. Si hay conexión con lo que pasa en Brasil, ¿no? Sí, totalmente. Claro, la policía está muy alerta porque esto ya se sabía, hay presencia en cárceles de bandas extranjeras, principalmente de Brasil, viene la alerta. En Manga pasa lo curioso, por mencionarlo rápidamente, que hay una persona especialmente que está siendo investigada que tendría vínculos con el primer comando Frontera, que es uno de los comandos de Brasil que se forma justamente en la frontera y que ya se ha reportado cargamentos de droga en Maldonado, en 33, en Cerro Largo, y ahora en Manga se empezó a ver un conflicto que está potenciado por estos grupos. Y ni hablar el primer comando Capital, que ya es de público conocimiento, tiene conexiones con Betito Suárez, con Luis Fernando Fernández Albín y con Sebastián Marcet. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Agu, por haber venido a la mesa de Enclave País. Juaco, ¿nosotros nos reencontramos mañana?
Yo no. Vos no, vos faltás los te veo, viernes, pegás falto los faltazo. viernes, te veo la semana que viene con Mario. Buenísimo, a todos ustedes gracias por habernos acompañado hasta acá y nos vemos mañana a las 10 con más En Clave País. Chau, chau.